Muy bien. Si gustan, les podría molestar, solo si nos pueden confirmar, puede ser con gesto, con seña, con voz, como ustedes gusten, que sí aparece el indicativo de que está la videograbación activa. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todas. Pues les comento brevemente que no nos acompañan por la sesión de hoy la maestra Jennifer Margain. Tampoco nos acompaña por ahora el doctor Alejandro Mercado Celis. No obstante, este grupo está de manteles largos y con mucho honor recibiéndolas a ustedes, Lucía, Elena, Irma, en esta segunda sesión de nuestro grupo de trabajo 3, Derechos Culturales y Fomento de la Creatividad, por lo cual podemos dar inicio a nuestra sesión de hoy. Y con mucha sororidad en este grupo de hoy, y del lado del doctor Felipe y mía, con mucha fraternidad, también les damos la más cordial bienvenida. Clarita Díaz, el doctor Felipe de Jesús y su servidor Álvaro, como parte del grupo motor que dinamizaremos un poquito la sesión del día de hoy. Bienvenidas, ¿cómo están? Nos comentaban por ahí que no tan consentidas por el contexto de pandemia en el que estamos, pero estamos. Bienvenidas. Maestra Irma, no tenemos mucha cuestión de problemita técnico con la conexión por allá por Oaxaca, ¿todo bien? Bueno, sí, hasta ahora ha funcionado, parece que bien. En la mañana y a mediodía estuve en unas actividades en línea también y no he tenido problema. Yo espero que así se mantenga, ¿no? Porque de repente se aloca y, y nos bota, pero esperemos que no, que podamos trabajar bien. Muchas gracias, muy bien. Sí, es bueno saber si de repente por ahí podríamos tener una cuestión de conexiones. Presumiré que tanto la doctora Elena como la doctora Lucía han tenido conexiones estables de internet, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Bien, pues si les parece bien, damos primero una revisión a nuestro orden del día. En el caso de que nos lo aprueben, tener su visto bueno, y que si desean incluir algún tema o alguna situación que no esté contemplada, pues de una vez lo podamos incluir. El orden del día para nuestra segunda sesión temática de este grupo de trabajo 3, Derechos Culturales y Fomento de la Creatividad, hoy 18 de febrero de 2021, de nuestro Comité Académico UNESCO San Luis, contempla 5 puntos que son los siguientes. El primero, que hemos ya realizado, una toma de asistencia y apertura de nuestra sesión. Como segundo punto, recapitular la dinámica de la sesión pasada, del pasado miércoles, si no me equivoco, jueves, perdón. Tercer punto, hacer una revisión conjunta, más como en términos de charla expositiva, de conversación académica muy abierta, sobre nuestro informe de investigación cualitativa correspondiente a nuestro grupo de trabajo, así como los contenidos que hay en el librero multimedia, o lo que le llamamos librero multimedia, en esta nube, en este drive compartido que tenemos todas y todos en el comité académico. Como cuarto punto, perfilar creativamente la próxima sesión. Como recordarán, hemos dicho un poco que la perfilación creativa se trata de que entre todas vayamos armando el contenido precisamente de nuestro orden del día de la siguiente sesión, para que tengamos desde hoy ya claramente hacia dónde van nuestros trabajos de la siguiente sesión. Y como punto final, una miscelánea en donde compartimos los sentipensares de nuestra sesión y un cierre de la misma. Maestra Irma, doctora Elena, doctora Lucía, ¿qué les parece este orden del día? ¿Lo aprueban? ¿Gustan que incorporemos algún elemento que nos encuentre?
Todo bien, Álvaro. Va que va. Muchas gracias, muy amables. Bueno, les pregunto entonces como primer punto, si en términos únicamente nada más como para corroborar, si han estado recibiendo sin problema en sus bandejas de entrada los correos electrónicos. Deberían de haber sido a la fecha 3 correos electrónicos, uno, digamos, de apertura muy general, que fue para todas y todos los colegas del comité académico, y dos más, uno con el orden del día, la convocatoria de la sesión pasada y el tercer correo, aquel con la convocatoria de esta sesión. La doctora Elena ha corroborado con un gesto, le agradecemos mucho. Maestra Irma y doctora Lucía, ¿todo bien? Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Si les parece bien, entremos un poquito a la recapitulación de la sesión pasada y espero ser muy breve en ella, comentando a manera de recapitulación. Me parece que podría muy bien funcionar reiterar que este es un espacio para ustedes de autonomía, de expresión, de autonomía de pensamiento, de autonomía de argumentación, que sí que tiene este marco académico que le da inspiración y que fundamenta su naturaleza, pero que honestamente es un espacio que hablo por mí, yo creo que también lo digo tanto por Clarita como por el doc Felipe. Es un espacio que de alguna manera sí que sentimos, vaya, no sé si es la mejor palabra, pero privilegiado, puesto que nos estamos encontrando estas 2 horitas, colegas con con un bagaje de pensamiento, con un bagaje reflexivo, con un bagaje también en la producción cultural, pero también con un bagaje práctico sobre los derechos humanos, sobre los derechos culturales. Y eso de por sí ya es una situación muy disfrutable y muy satisfactoria para todas y todos. De manera que sí que consideren este espacio un espacio en donde se puedan sentir a gusto, en donde se puedan sentir con total libertad de argumentar y contraargumentar. No necesariamente desde una postura, digamos, académica o academicista, sino desde todo ese bagaje práctico de pensamiento y de intervención que todas tienen y mantienen. Eso por un lado, y cerraría entonces con la idea de que eso quiere decir que los trabajos de este cuerpo colegiado, de este grupo temático, son intencionados. Es decir, claro que valoraremos en primera instancia esta autonomía y libertad de compartir nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, pero que sí que estimularemos que estas conversaciones tengan un resultado, digamos que estén con intención orientadas a un objetivo, y ese objetivo es la redacción de los posibles contenidos de nuestra carta. Entonces, cerraría con esta idea, que creo que ha sido un poquito esquemática. Perdón si la he repetido ya, espero no ser muy reiterativo, pero me parece que ha podido funcionar un poquito, por lo menos visual y mentalmente a mí me ha funcionado. ¿Cómo trabajar en un grupo de trabajo como este, cuya orientación es ese resultado de redactar, de escribir los contenidos de una carta de garantías sobre derechos culturales? Voy a ponerlo en términos, decía ya, muy esquemáticos posiblemente, y me disculpen si no encuentro una mejor forma para hacerlo. Vamos a decir como si fuéramos a preparar algo y tenemos 2 manos, ¿no? Estamos orientados a un objetivo, a lograr alcanzar una meta, digamos. En términos de lo académico,
dada la naturaleza de nuestro comité, en ocasiones uno tiene un bagaje teórico, ¿no? Teórico, conceptual. Ha leído un montón de artículos, de revistas, ha ido a un montón de foros, ha estado conversando con colegas que están inmiscuidos en lo que nos interesa. Y por otro lado, en la otra mano tenemos un montón de experiencia práctica, ¿no? Es decir, vivimos la cultura, la producimos la cultura. No solamente la analizamos, sino que además estamos en diálogo continuo con las personas que viven la cultura, que la hacen, que la consumen, que son promotores, que son difusores de la cultura, ¿cierto? De manera que por un lado tenemos como todo una mano teórica, conceptual de pensamiento, y en la otra mano tenemos empiria, tenemos narrativas, tenemos discursos, tenemos lo que la gente dice, ¿no? Y usualmente hacemos converger ambas cosas, dialogamos, ¿no? Entre teoría y práctica, vamos a decir, entre estas dos manos y producimos algo. Producimos un artículo, producimos un poema, producimos la fundamentación de un proyecto con el cual terminamos haciendo un producto audiovisual, un producto musical, ¿cierto? Es decir, terminamos en un producto que todos podemos ver, que podemos sentir, que podemos palpar. Pues esta es un poco el ir y el venir de nuestro grupo de trabajo. Por una mano voy a tener el instrumento, disculpen, el informe de investigación cualitativa, ¿no? Es decir, todo lo que pasó en las terceras jornadas sobre derechos culturales y fomento de la creatividad y con lo que la gente de San Luis Potosí dijo, lo que se habló en los videodiálogos, ¿no? Esto es toda esa discusión, esa empiria, esa narrativa al respecto. Y por otro lado tenemos la parte como teórica o reflexiva, que es todo lo que se encuentra en el librero multimedia, y que si ustedes gustan también y lo necesitan, podemos regresar ahorita, podría yo compartir pantalla y darle de nuevo un recorrido a ese librero multimedia y qué es lo que hay ahí, o lo podemos dejar para más al ratito en la sesión, como ustedes quieran. Pero ahí tengo todo ese, digamos, esos marcos normativos, ese marco histórico, ese marco incluso a veces jurídico o orientado a políticas públicas respecto a los derechos culturales. De manera que lo que queremos hacer es tender estos diálogos y que eso sea lo que detone las conversaciones que tengamos en este grupo de trabajo. Toda esa empiria que se ha recogido en el instrumento y que se encuentra también en el portal la cultura es un derecho.org, y todo lo que hay en el librero multimedia, que yo dialogaré con él en la medida de mi experiencia teórica y práctica también, porque yo también vivo la cultura, porque también he sido promotora de ella, porque también la produzco a través del audiovisual, de la música, de la teoría, a partir de los poemas, ¿cierto? Entonces, dialogar en ese esquema, digamos, de tres, ¿no? Yo mismo con una mano teórica, con otra mano empírica, y entonces ahora sí decir, a ver, colegas, Irma, Lucía, Elena, Jennifer, Alejandro, Álvaro, Felipe, Clara. Yo creo que si consideramos un artículo que diga todas y todos los habitantes de San Luis Potosí, visitantes y personas en tránsito, tienen derecho a disfrutar de es precisamente el rumbo al que queremos ir. Sin duda alguna aquí vamos a redactar esos contenidos y los vamos a problematizar y a discutirlos y llegar a esas definiciones cada vez más claras, más precisas, que nos satisfagan. Y digamos, por supuesto, ahí estoy reconociendo una buena redacción, clara, amable, gentil, que la puede leer un niño y que la puede leer una persona adulta y alguien que inclusive ni siquiera esté inmiscuida en los derechos culturales o en su promoción o en su difusión o en la producción cultural, y que aún así entienda muy bien estos contenidos y pueda hacer efectiva esas enunciaciones que están en esas garantías, ¿no? Ahí yo terminaría. ¿Cómo ven? No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. ¿Todo bien? ¿Todo padre? Bueno, muy bien, muchas gracias.
Les agradezco. De manera que, bueno, ahí está un poquito el punto 2 de la recapitulación de las sesiones que hemos tenido. Recordar únicamente que por ahí en el primer correíto que les enviamos hay un formulario que les hemos solicitado contestar. Si alguien no lo ha contestado, no hay problema, pero si pueden en estos días terminar de echarle un ojito y llenarlo, nos van a ayudar también un montón para que podamos coordinarnos todavía mejor. Y comentarles también que, bueno, ahí en el grupo de WhatsApp estaremos comunicándonos para cuestiones más rapiditas, por así decir. Al respecto, agradecerles mucho que han respondido por ahí los mensajitos, pero también con toda confianza comentarles que si de mi parte o de parte de Clara, de Daniel, de Felipe, si alguno de nosotros pone algún aviso o alguna noticia, si ustedes no responden, gracias, enterada, qué sé yo, no hay ningún problema, ninguno, nadie se va a sentir, a decir, ay, ahora sí como que me dejaron en visto. No va a haber ningún problema, porque, vaya, a ver, es un grupo pequeño, somos poquitos en ese grupo, pero no es el único grupo que tenemos, ¿no? A veces estamos rebasados por la mensajería instantánea y estar escuchando ahí el celular, tin, 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 o puede ser incómodo o puede meternos en ansiedades y no es el caso. De manera que con el hecho de que lo vean es más que suficiente. Y reitero, les agradecemos un montón el enterada, gracias, estoy al tanto. Pero no es necesario, siéntanse de verdad con esa confianza de decir, si no le contesto a Álvaro, no pasa nada, ¿vale? O a Clarita, no pasa nada. Posiblemente, si hay algún mensaje que les preguntemos, tal cual consulta, ¿no? Amigas, ¿llegó esta información? ¿Sí o no? Y ahí sí, pues estará la pregunta, porfa, y lo diremos, porfa, confirmen tal situación, ¿no? De ahí en fuera, no se preocupen por contestar ni siquiera nuestros memes o nuestros piolines de que tengas muy hermoso día, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidas de nuevo. Para mí y para Clara, para Felipe, es un gustísimo estar con ustedes. Entraríamos, si no hay algún otro comentario por parte de ustedes, entraríamos al punto tercero, que es un poquito hablar sobre estas dos manos, ¿no? El instrumento de investigación cualitativa y lo que hay en la nube compartida en esta riqueza de documentos que recabamos para ustedes. La pregunta general sería un poquito esa. No sé quién guste de ustedes comenzar. ¿Cómo han visto, doctora Elena Román? Gracias. Empezaremos con usted. ¿Cómo han visto estos instrumentos? ¿Qué primeras reacciones hay? Bueno, pues primero agradecer como siempre la puntualidad y el trabajo y las ganas de que este espacio no se convierta en algo pues monótono y demás. Bueno, también decir que si de pronto me voy es que he tenido problemas con la computadora, o sea, no con el internet, sino que mi computadora ya como que está explotando entre tantas cosas. Entonces, bueno, hacerles saber que si me desconecto en algún momento es que se está reiniciando mi computadora y no hallo cómo lograrlo, ¿no? Bueno, entonces, primero agradecer ese espacio, me parece fundamental. Me dio la tarea también de ver el video de la sesión pasada, ¿no? Donde Felipe pues también hace todo el desglose de cómo fue este proceso de vaciado de la información y demás y de los códigos que se generaron. Y también me dio la tarea un poco a darle seguimiento a lo que nos plantearon en el correo electrónico, que es pues ver este documento, que es el documento de fomento a la creatividad, y luego irme al librero y pues digamos, yo traté de imaginar cómo podía ser un ejercicio yo desde mi saber hacer y desde mi, pues sí, desde mi saber hacer, de cómo le daba un poco de sentido a esto, ¿no? Eh, y coincido plenamente contigo en el marco de que hay una empiria y hay un cuerpo teórico, pero también creo que ya hay un primer tratamiento que dialoga con eso y que es el tratamiento que hizo Felipe con su equipo, ¿no? O sea, ya nos han dicho cómo han denominado ciertas frases con respecto a estos 26 códigos, ¿no? Ahí me corrigen si estoy mal, de estos 297, 26 códigos
que se generan o que ustedes vincularon en términos de un concepto que se llama creatividad, y de ahí, de esos 26 ochos que son muy recurrentes, ¿no? Y en ese sentido, insisto, como que intenté ver cómo colocar esto para entonces, desde nuestro equipo de trabajo, cómo lograr articular algo que sea explícito y que se diga en el marco de múltiples miradas, ¿no? Y creo que uno de los primeros ejercicios que imagino que pudiéramos estar haciendo, de entrada es uno fundamental, me parece, y espero tampoco, digamos, solo lo pongo en términos de propuesta, de qué desde nuestros espacios estamos entendiendo por creatividad, ¿no? Pareciera obvio, pero no lo es decir, pienso en todo el trabajo que ha hecho Irma y me parece que nos puede dar un marco muy diferente al que de pronto nosotros tenemos, ¿no? En el ejercicio de la propia creatividad de las comunidades que se articulan como comunidad, ¿no? En muchos sentidos, en la vida cotidiana y demás, y que uno de pronto en espacios urbanos muy individualizados empieza a perder otra connotación de lo que involucra eso, ¿no? Entonces creo que eso sería un poco importante, no en términos de una discusión ni muy vasta, sino simplemente de planteamientos que nos permita entender esos posicionamientos que tenemos para después ese marco que nos vaya guiando en torno a cómo hacer dialogar estas 26 categorías que están colocadas en creatividad. Y digo esto porque leyéndolas, para mí hay, o sea, las leo y también digo, bueno, pues, ¿qué se discutió de creatividad, no? O sea, las leo y yo digo, o sea, ¿por qué existe este grupo? ¡Ah! O sea, es decir, pues porque es nuestro piso, ¿no? O sea, es decir, por eso digo que entendemos sobre creatividad, porque digo, pues es que es nuestro piso, es decir, está en la cuestión del territorio, está en la, o sea, está en la cuestión de todos los derechos culturales. Y bueno, perdón que me salga un poquito, pero estoy un poco tratando de hilar cómo metodológicamente a partir de la apuesta que nos plantean es cómo le damos salida a esto. Entonces yo imagino primero que cada una de nosotras plantea, bueno, o sea, yo entiendo esto como creatividad desde estos cuerpos teóricos, desde estas miradas, de esta gran experiencia y visión del mundo que tienen las comunidades indígenas, que yo de verdad primero pensaría que desde ahí tendríamos que verlo y después lo vamos dialogando desde otro lugar. Y después eso, donde conecta con estas 26 categorías. Y termino diciendo entonces que estas 26 categorías yo las vi en dos grandes rubros también, lo que me pareció pues ciertamente interesante, ¿no? Aunque también pudiéramos estar debatiendo en muchos sentidos, que hay una distinción entre la ciudadanía como sujeto de derecho, ¿no? Y otro que colocan en este documento y en algunos puntos del librero, que es los profesionales, ¿no? O sea, los profesionales del campo artístico, como si fueran los únicos dadores de ejercicio de creatividad, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo veo que hay esas dos grandes distinciones, habrá que ver si todas dialogamos desde ese sentido y ver también en ese marco de una carta de derechos de ojo de ciudadanos y de visitantes, ¿no? De habitantes y de visitantes, hasta dónde esto tendría que estar también siendo dialogado con aquellos que son un espacio y pequeño, perdón que lo diga así, soy del campo artístico, o sea, como un espacio pequeño de esos grandes agentes, ¿no? Pero creo que también esas dos miradas que nos coloca la empiria y estos 26 códigos lo tendríamos que poner a dialogar. Insisto, es una primera mirada de lectura que di, tendría que sentarme más a leerlo más cabalmente. Y entonces, perdón, sintetizo, entonces, propongo esta idea de qué se entiende por creatividad, porque yo no alcanzo a vislumbrar mucho de lo que se expresa en estos códigos con respecto a por qué están en el sentido de fomento a la creatividad. Lo otro, veo dos grandes dimensiones que se colocan en estos 26 códigos, que es el ejercicio, ¿no? La capacidad de la creatividad de la ciudadanía y de cualquier cera humana en este mundo,
y de los profesionales, ¿no? Que parecieran tener o debieran tener un tratamiento, no sé si diferenciado según se expresa un poco en estos códigos. Entonces, bueno, creo que eso también lo tenemos que poner en la mesa, si va a estar o no va a estar, ¿no? Y por último, bueno, como siempre aparece una parte de financiamiento y presupuesto, que eso es más que, digamos, siempre es el meollo del asunto, que también, pues sí, bueno, eso, y finalmente decirles que veo otro punto fundamental que me parece que es el de la gobernanza, porque se habla mucho de la gobernanza en este apartado de fomento a la creatividad, ¿no? En el ejercicio de participar en la construcción y demás. Y también veo entonces, por ejemplo, en el G1, en el grupo 1, que va a hablar de democracia cultural, de pronto, insisto, en qué punto está como la gran distinción, ¿no? Y bueno, termino diciendo que yo dialogo muchísimo con dos posturas que para mí me han abierto mucho y si quieren después lo subo y les paso este documento. Uno que tiene que ver con gobernanza desde una perspectiva sistémica compleja, y entonces la gobernanza no es solamente un espacio de toma de decisión, sino un proceso constante, ¿no? O sea, un proceso constante de múltiples escalas, de múltiples niveles, y que creo que eso debe de estar en el ejercicio de una carta de derechos culturales, ¿no? Porque no son momentos, o sea, no es de, bueno, ahorita te hago una encuestita y entonces te pregunto, ¿no? Y entonces ya, pues yo ya hice mi democracia, o te convoco a foros, y entonces ya llegan los foros y dices, pues yo ya convoqué, o sea, esto fue democrático, ¿no? O sea, aquí vino todo el mundo. Entonces, bueno, ese texto, si quieren, se los puedo compartir. A mí me ha funcionado mucho, evidentemente, no es algo que tengamos que compartir, pero a mí me ha abierto mucho la mirada de cómo entender la gobernanza desde otro lugar, eh, eh, menos de objeto, ¿no? Sino de proceso, o sea, de proceso constante, de proceso riguroso, de proceso de energía puntual, dialógica, ¿no? De uno y de otro. Y el otro son los textos de Meyerbeer, que no sé si ustedes lo ubican. Meyerbeer es el director de, del Observatorio de Derechos Culturales y Sociales de la UNESCO. Bueno, ya no sé la verdad si sigue siendo el director, pero él tiene varios textos, desgraciadamente muy pocos en español, pero hay un texto que tiene que es o sea, para mí es también muy revelador, ¿no? Muy revelador en el sentido de que los derechos tienen que mirarse como capacidad de capacidades. Y en ese sentido creo que también tendríamos que dialogar qué entendemos por derechos culturales, porque prácticamente todo lo que aparece en los 26 códigos es como si uno fuera un objeto, ¿no? O sea, es pues que tú tengas derecho a elegir, derecho a participar, derecho a no sé qué, pero no se ve en ninguno de estos códigos, me parece, el ejercicio puntual de tres cosas que plantea Meyerbeer. La primera es que entendamos que los derechos culturales, en el caso, por ejemplo, de contextos muy urbanos, insisto, la verdad a mí me gustaría mucho escuchar a Irma para aprender mucho de ella, ¿no? Lo digo yo desde mi contexto urbano, desgraciadamente, o sea, no tengo ni familia afuera, con eso les digo todo, para que entiendan mi desnudez, ay, ¿no? O sea, no, o sea, soy de una generación, de generaciones donde todo mundo ya vino aquí y nada de que ahorita vengo en vacaciones, voy a ver a mi familia de Oaxaca. O sea, yo nunca viví eso y es algo con lo que sufro demasiado, porque no entiendo qué significa eso. Entonces, mi mirada es, sí, o sea, es literal así, hecha caca urbana, ¿no? Entonces, perdón que haga esa acotación, pero sí me parece también importante desde dónde nos estamos moviendo, ¿no? O sea, desde dónde nos movemos. Entonces, bueno, termino diciendo, perdón para ya no tomar más tiempo porque sé que hay tiempos. Él habla de que el gran reto que tenemos para los derechos culturales es que en el caso sobre todo de espacios urbanos, es que es una práctica individual, pero donde atraviesa el bien colectivo. Y eso es o sea, lo más retador en una carta de derechos culturales, ¿no? O sea,
porque yo puedo estar escuchando un tipo de música desde una práctica individual, pero eso atraviesa un bien colectivo. Y aquí el gran reto es, ¿quién ha decidido que ese es el bien colectivo? En espacios urbanos, ¿eh? O sea, y yo digo, claro, o sea, ¿quién ha decidido que yo tengo que escuchar esto? Y no solamente eso, que por eso insisto que a veces entendemos que los derechos es un objeto, y yo, oye, no, ¿dónde están estos espacios para que yo produzca eso que ni siquiera sé que puedo producir? ¿No? Bueno, es de verdad eso. Entonces, bueno, ese texto apela a eso. Y otro elemento que pone muy puntual es cómo podemos lograr generar en derechos culturales, y creo que tendría que estar en esta carta en términos de creatividad, porque también sé que sea eso, unas condiciones de libertad. Y cuando él habla de condiciones de libertad, es que tengamos todo un matiz, así, todo un abanico matizado de múltiples colores, grises, fuchsias, no sé qué, que nos permitan decir, de todo esto, tú tienes las condiciones de libertad para seleccionar. Y eso, la verdad, me parece un verdadero reto en términos de la Carta de Derechos Culturales, porque entonces ahí está el ejercicio también en muchos sentidos de la creatividad, ¿no? O sea, de las capacidades y las posibilidades que yo tengo para enfrentar el mundo y para poder decir desde otros lugares los desequilibrios, ¿no? Y finalmente uno tercero, que también me parece crucial, que aparece en estos códigos, pero, y que creo que conecta muchísimo con lo que va a trabajar el equipo, el grupo 2, que es el de territorio, si no me estoy equivocando, que es, eh, que es lo que se tiene que lograr también es una multiplicidad de mecanismos de transmisión, ¿no? Y claro, o sea, y cuando él habla de mecanismos de transmisión, él los nombra como medios de comunicación en el amplio sentido de la palabra, o sea, en el amplio sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería proponer esto porque me parece, desde mi punto de vista, insisto, que es los, los, los pilares, aunque no me gusta la palabra, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a poner así, los pilares de algo que yo pudiera estar entendiendo como creatividad en el marco de un posicionamiento de derechos culturales que yo lo asumo como una capacidad de capacidades, no como pues sí, no como un espacio de ven, ven y acércate, sino cómo se logra vía una Carta de Derechos Culturales hacer visible que el Estado tiene la obligación de generar una multiplicidad de estructuras que nos permitan tener capacidad de capacidades, ¿no? Y pues eso era lo que yo quería como proponerles. Les voy a también pues pasar este texto que les digo, bueno, tiene muchos Meyerbeer, pero el texto que les digo desgraciadamente está en francés. Voy a ver si está pues que en algún otro, si está en español, pero tiene varios, pero puntual que literal él plantea los grandes retos, complejidades y debilidades de los discursos de los derechos culturales, pues creo que nos puede ahí como arropar, ¿no? O propondría yo. Pues eso, y ya, perdón, cierro diciendo que bajo estos supuestos creo que podríamos trabajar, como ya lo había dicho alguna vez, en estos procesos de diferenciación e integración, ¿no? O sea, de cada una de nosotras que plantee estos ejercicios y después tener un ejercicio muy puntual, muy riguroso de integración, que no significa sumar, sino que significa que integremos y que articulemos unas nuevas maneras de apuntalar pues lo que nos demanda la carta, ¿no? Y bueno, ya también decirte que en los libreros le di una revisada, pues es prácticamente como los cuerpos normativos, ¿no? Que en los que se basan los derechos culturales, la Declaración de Friburgo, la Agenda 2030, la Agenda 21, las propuestas de Carta de Derechos Culturales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese también es un material que tendrá el último grupo, que es el que le tiene que dar, pues justo este cuerpo normativo, ¿no? O sea, este diálogo con cómo esto sí se logra, porque pues también lo que digo es muy metafórico y luego, pues cómo se logra, ¿no? Eso quería decirles, compañeras. Cierro micro.
Genial, genial, muchas gracias. Me parece que es un saque muy rico para detonar un montón de diálogo desde ya, de manera que es una contribución bien de muchos frentes muy necesarios y muy pertinentes. Muchas gracias, doctora Elena, muy amable. Doc Felipe, parece que deseas tomar la palabra. Adelante, por favor. Sí, respecto a alguna de las inquietudes totalmente válidas en relación a cómo ir abordando estos temas. Quiero comentar que obviamente las posibilidades que se han venido manejando desde el punto de vista de los diferentes grupos académicos es precisamente aprovechar, por un lado, la voz que tenemos de cada uno de los participantes a través de las diferentes reuniones que está documentado. Por otro lado, obviamente nuestra experiencia, nuestras vivencias y el significado que le damos a ciertos conceptos o códigos, como pudiera ser la creatividad, tema de este grupo académico. Y bueno, partiendo de lo que tenemos, de la voz de los participantes, yo he encontrado en la práctica que hay una diferencia muy grande entre conceptualizar en forma académica, que es, pues entiendo, de una riqueza teórica y un fundamento teórico también dado por expertos, y por el otro lado, esa experiencia práctica de la definición también del concepto de creatividad, dicho en palabras cotidianas, del día con día. No siempre coincide. Habrá que hacer un esfuerzo de interpretación bastante grande para poder acercarlos a ambos. Se supone que estamos hablando de lo mismo, pero a la hora de expresarlos hay diversidad. Bueno, tomando como referencia un solo de los puntos, porque como dice Álvaro, la doctora Elena nos plantea varios frentes. Pero, por ejemplo, en cuanto a los mecanismos de transmisión de los que hablábamos, voy a compartir pantalla y debe aparecer ahí una parte de la relatoría de la mesa que tiene que ver con creatividad. Y en ese espacio van a notar ustedes, en palabras del participante, que ella al hablar de creatividad se pregunta por qué a la hora de transmitir eso en las instituciones privadas, colegios, se contentan con poner o lo único que hacen es cuando tienen tiempo libre, les ponen una película a los estudiantes, pudiendo abordar el concepto de creatividad o cosas creativas desde muchas perspectivas. Voy a compartir la pantalla. Debe aparecer por ahí la parte donde se expresa a uno de los participantes y dice, y no nada más me voy a la tercera línea, más o menos a la mitad, dice, y no nada más te vean como un montón de escuincles que ver qué hago con ellos. Pues le pongo una película, estamos como tontos todos viendo la pantalla, cuando podríamos estar creando, la palabra creando, cuando estar haciendo cosas de manera lúdica que nos podrían aportar como escuincles a sacar esa creatividad. Y nadie hacía por platicar. Nos veíamos las imágenes, nos pasaba, teníamos capillas y veíamos imágenes de los santos, pero nada más nos dan es expresión de la religión. También que se tome desear en cuenta en cuanto cultura es cultura, inclusive hasta las iglesias, ¿no? Este es un barroco, o sea que te hablen de más allá, pero no se concreta nada más que el Padre Nuestro y a dar golpes de pecho. Entonces, no manches, sí está chido, pero hay una enorme gama, entonces nada más era mi aportación personal. Entiendo que esta persona está diciendo, creo que en la práctica se pueden hacer muchas cosas más para profundizar en diferentes temas y poder crear. Esa es mi interpretación desde mi área de
de trabajo en el que vengo expresando. Seguramente, y estoy seguro de eso, plenamente convencido, que este grupo académico todavía podrá ver más allá en cuestión de creatividad, dado su experiencia y su contacto con este punto. Entonces, aquí tenemos una primera experiencia que nos da uno de los códigos, uno de los 26 códigos de creatividad, que nos lo expresa. Ahí está. Ciertamente es bastante difícil, si hubiera hecho muy tedioso la presentación de la investigación que se presentó directamente por parte de Graciela y donde yo hice un pequeño resumen. Se hubiera hecho muy largo si ponemos cada uno de estos espacios, ¿verdad? Entonces lo dejamos ahí, el concepto de creatividad, con esa opción de poder regresar a los documentos originales a través de una búsqueda simple en donde pongo creatividad, me van a aparecer todos los conceptos de creatividad. Por otro lado, tengo también todo ese bagaje, toda esa experiencia práctica del concepto de creatividad que cada uno hemos ido construyendo a partir de nuestro ámbito de desarrollo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes desarrollos. Entonces, en primera instancia, creo que valdría la pena tratar de comprender el concepto de creatividad y poderlo expresar con nuestras propias palabras. Y por último, tengo todo ese material teórico de algunas cartas ya expresadas, donde seguramente podremos encontrar eco en algunas de ellas en aspectos de creatividad o diferencias. Creo que las diferencias, en algunos casos con los grupos académicos con los que hemos estado trabajando, quizás nos muestren lo que no se dijo dentro de nuestros grupos de trabajo, lo que no conocemos dentro de nuestra propia experiencia, pero nos ayudarán a ver o a darnos un contexto más amplio. Entonces, esto que comento básicamente es una reflexión como para poder compartir 3 elementos que nosotros vamos a tener que conjugar desde nuestra propia comprensión individual, personal, profesional, que después podremos compartir con otros integrantes del grupo académico y podremos darle un sentido de mayor riqueza. Básicamente es algo que quería comentar en relación a lo que decía la doctora Román. Y bueno, estoy abierto obviamente a preguntas que tuviera al respecto o a comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Doc Felipe. Cedemos la palabra a la maestra Irma. Muchas gracias, bienvenida. Sí, gracias. Bueno, nada más comentar, estaba revisando los documentos, el informe de investigación. Me parece que ese informe tiene ya varios elementos que nos pueden servir de guía. Es que yo la verdad no soy nada teórica y me pierdo mucho en estas cuestiones de los conceptos y de ver qué entiende cada uno por qué concepto. Yo creo que el documento que está podría servirnos ya como fundamento o como punto de partida y más bien como irnos más a lo práctico, ¿no? O sea, ¿cómo vamos construyendo ya una carta y para qué? Lo digo por varias cosas, porque cuando hablamos de instrumentos jurídicos para la defensa de los derechos culturales, la verdad es que en México ya tenemos, ¿no? O sea, sí tenemos una ley de derechos culturales y tenemos otras herramientas, ¿no? Pensando en el caso de los pueblos indígenas, pues también tenemos otras herramientas. El gran problema es que no se hace caso de estos instrumentos, no se hace caso de estas herramientas. Entonces, para mí, de repente no tiene mucho caso abundar creando más instrumentos cuando los que existen no son utilizados. Entonces, pues más bien creo que tendríamos que pensar en la construcción de una carta que nos sirva como guía
para conocer y hacer uso de nuestros derechos culturales, pero que al mismo tiempo sea una carta que pueda servirnos como un instrumento, como una herramienta para la defensa de esos derechos culturales, ¿no? Entonces, sí, honestamente, no, digo, de repente a mí me saturan las reuniones y como tener reunión tras reunión y perdernos en los conceptos y no avanzar en lo que queremos, sí me parece que no va a ser posible, ¿no? Porque si vamos a estar revisando concepto por concepto, pues se nos va a ir la vida y nunca lo vamos a lograr construir. Se les va a acabar a ustedes la administración y nunca lo vamos a lograr construir. Entonces, sí quisiera proponerles que pudiéramos ser un poco más prácticos y que a lo mejor la siguiente, bueno, no la siguiente sesión, sino más bien por el correo pudiéramos enviarnos algunas propuestas ya para ir construyendo, de tal forma que la siguiente sesión que nos podamos encontrar, pues ya sea como más trabajar en esa cuestión, ¿no? Lo sugiero así porque sé que existen las herramientas, sé que existen los instrumentos y de verdad es una lástima que la gente invierta tanto y trabaje tanto para construir algo que no está siendo utilizado. Entonces, me daría mucha pena que nosotros invirtiéramos tantas horas de nuestras vidas en construir una carta cultural que después no pueda ser retomada, que después no pueda servir como guía, como instrumento, como para hablar y defender nuestros derechos culturales, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que no tengamos que invertir tantas horas de nuestras vidas en esto y que lo que hagamos pueda ser una cosa más práctica. Pues. Es mi sugerencia. Gracias. Muchas gracias, todo lo contrario, gracias, maestra Irma. ¿La doctora Lucía quiere tomar la palabra o prefieren que haga algunos comentarios justo sobre lo que comenta la maestra Irma, como ustedes gusten? Perdón, apagué la cámara, me sorprende el micrófono. Yo creo que la maestra Irma tiene un punto muy bueno. O sea, en realidad, entiendo lo que dice la doctora Elena y también concuerdo con ella. Y no sé si a lo mejor la parte de entender lo que ella mencionaba, bueno, pues qué es esto de creatividad o qué entendemos por creatividad. Creo que eso más bien a nosotros nos serviría como para poder homogenizar las cosas y que todos partamos de un punto, ¿no? Y bueno, no sé, creo que esto podría ser más o menos la idea que se pudiera tener, al igual que ella lo que mencionaba de gobernanza. Creo que tiene un punto muy importante, porque para poder redactar la carta necesitamos saber de lo que ella decía. O sea, si yo voy a crear una carta de derechos humanos en donde hay un espacio que es algo específico o individual, que finalmente va a ser, o la idea que se entiende es que llegue la cultura a todas, a todas partes, ¿no? Descentralizar un poco esto de la cultura. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto también, porque cómo podemos, ¿no?, llegar a estos lugares si no tomamos en cuenta precisamente lo colectivo que implicarían esos lugares. No sé, creo que por ahí iría más o menos la idea. Pero también lo que plantea la maestra Irma creo que es muy interesante. Entonces, si ya, por ejemplo, el doctor Felipe con todo su equipo hicieron ya un análisis previo de todo lo que se ha visto en estas reuniones, entonces, más bien tal vez esto que se comentaba de la parte más bien académica, que nosotros lo tengamos como claro, podría yo pensarlo, y entonces ya con lo que se tiene, irle dando forma de acuerdo a lo que las personas nos han dicho en estas reuniones que se han tenido, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, porque finalmente pues para eso fueron las reuniones, ¿no? Para que la gente nos dijera qué es lo que quiere, ¿no? O más bien, o qué es lo que necesitan desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Cuáles son las limitantes que han tenido. Por ejemplo, el escrito que nos compartió el doctor Felipe, pues una experiencia, ¿no? Esta persona nos decía, pues es que yo, no sé, me enfrentaba a este tipo de situaciones, me ponían a ver una película, en vez de, no sé, a lo mejor ponerme a hacer dibujos o alguna situación que le llevara precisamente a un proceso creativo. Y bueno, creo que podríamos decir que coincido en realidad con lo que dice la maestra Irma
Y nada más, digo, un poco tratando de recapitular lo que he tratado de decir, a lo mejor ciertos conceptos meramente académicos para que nosotros nos quede como claras ideas de ciertas cosas que necesitamos, a lo mejor no tanto plasmarlo en la carta, sino ya bajo la premisa de entenderlo, pues irlo moldeando posterior a lo que ha hecho el doctor Felipe y su equipo. Creo que es lo que yo podría mencionar. Gracias. Muchas gracias. La maestra Irma comenta que tiene que retirarse en breve. No sé si guste unos minutitos para que tengamos el tiempo de agradecerle mucho que estuvo en la sesión. Si ya se tiene que marchar, comentarle que de todas maneras el video completo que Clarita nos está ayudando a registrar, el video va a estar en la subcarpeta, en el propio chat. Ahí voy a recordar dónde quedó bien alojado el video para que podamos todas y todos verlo, incluyendo la maestra Jennifer y el doctor Alejandro, y ahí mismo poder acceder a ella. ¿Le parece bien? Hecho. Muchas gracias, maestra Irma. La vamos a echar de menos y aquí continuamos. Gracias. Buenas tardes. Doctora Elena, adelante, por favor. Ay, pues lástima que ya se me fue Irma. Ay, Sí, de a ver, acuerdo. esto me parece que tampoco es un debate académico, pero me sorprende mucho que exista la distinción entre lo teórico y lo empírico. O sea, estoy sumamente sorprendida, porque lo empírico es teoría y lo teórico es nombrar una serie de relaciones empíricas desde un lenguaje especializado. Entonces, perdón que se los diga, en serio, estoy asombradísima de esta distinción que hacen. No, vámonos a lo práctico porque lo teórico nos revuelve. Entonces, sigo asombrándome, pues ¿para qué tenemos un grupo de expertos? Porque si es a partir de lo empírico, ya están los códigos, o sea, ya está, pues ya está, o sea, es decir, estos 26 códigos que aparezcan en la carta. Perdón, siempre soy muy directa, pero pues estoy muy asombrada, ¿no? O sea, por lo que entiendo es que, claro, un grupo de expertos tiene una mirada de lenguaje especializado que no menoscaba y que no es mayor que lo que dicen las personas en ese ejercicio. O sea, no, siempre lo pongo en términos del médico, o sea, yo voy con el médico y le digo, me duele la panza, tengo inflamado no sé qué, y él lo que me dice, tú tienes es colitis no sé qué, ah, gracias. Me lo dijo con un lenguaje especializado. Perdón que se los diga, y entonces también quisiera saber de qué se trata este asunto, porque si entonces estamos entre que no nos tardemos porque lo teórico, qué horror, y mejor lo empírico, sí quisiera pues preguntar qué hacemos aquí, ¿no? Yo lo que entiendo es esto que se dijo en términos empíricos, vamos a darle una mirada, pues sí, ni modo, más amplia en términos del expertise, pero insisto, no por eso no por eso mejor, sino simplemente más amplia de lo que en términos empíricos uno pudiera estar viendo desde sus realidades, ¿no? Dicho esto, y también viendo un poco las dinámicas, Álvaro, no lo sé, porque bueno, pues vi la sesión pasada, también solo vino la doctora Suara y vino la doctora Jennifer. Jennifer, ¿no? Yo, por ejemplo, la próxima semana, como ya empiezo clase, estaré llegando a las 5:30, ¿no? Es decir, veo que pues como que no sé. Entonces, no sé también si de pronto puede ser más benéfico lo que plantea Irma en el sentido de, bueno, cada quien que apuntale, que diga pues un desglose de lo que entiende por una carta de derechos, ¿no? Y que pues el equipo de ustedes pues ya puede integrar eso. Yo pensaría que no, que la apuesta es otra, pero bueno, eso sí, primero quisiera decirlo como distinción, o sea, me asombra muchísimo que distingan entre teoría y praxis. Y teoría Esté bien, sino porque me asombra muchísimo, ¿no? Digo, bueno, pues estamos entendiendo otra cosa del mundo, ¿no? Yo lo que aquí desde un lenguaje, pues creo que no sé que esté en una carta, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que sí creo necesario lo que, lo que relativamente planteo, porque
Voy a compartir pantalla y no es para que no es para que las aburra, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, o sea, esta es la carta de derechos de los pacientes. O sea, es lo mismo, una carta de derechos culturales, ¿no? Porque no confundamos la carta de derechos con el jurídico. O sea, ahí está. Cuando llegue el ciudadano va a decir, oye, esta es mi carta de derechos culturales, o sea, porfa, aquí dice que yo tengo estos derechos que se enmarcan en que son la ley de derechos culturales, ¿no? Dice, recibir atención médica, recibir trato digno, recibir información, es que eso es lo que vamos a decir. Y si para mí entonces los derechos culturales son una capacidad de capacidades, esto lo voy a decir desde un sostén teórico que permita que entienda su ciudadano que el fomento de la creatividad no es que te pongan a hacer palitos y bolitas de manera diferente, es que te den un montón de posibilidades para seleccionar desde un montón de apuestas en términos del medio ambiente, de no sé qué, por un lado. Por el otro lado, que tengas tú el derecho de proponer actividad. ¿Sí me entienden? Entonces, Claro. pues eso, para un poco subsanar a lo mejor esta distinción que espero de verdad no se me malinterprete, pero que creo que sí estamos como mirando desde dos lugares diferentes y que quiero también pensar pues que los tiempos y demás, si nos abruma muchísimo sentarnos a discutir esto porque, pues, ¿no? Posiblemente a lo mejor sea más sensato que cada uno de nosotros proponga una serie de desglose, de posibilidad de carta desde esto que se entienda como fomento a la creatividad y bueno, que se presente, que bla, 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 y no le como lugar en este espacio. Muchas gracias, doctora Elena. No sé si soy solamente yo o de repente ya en los últimos segunditos se me congela mucho la imagen de la doctora Elena. Creo que a todos nos pasó. Los últimos segunditos creo que se congeló. Ahora ya creo que ya la vemos bastante bien. Apagué ahorita mi Digo, cámara. muy bien, excelente. Que de todas maneras, sí, toda la intervención se escuchó muy bien, ¿eh? Solo fue una cuestión como de imagen y Ok, dije, chin, perfecto. no vayamos a perder la conexión con la doctora Elena. Me parece que es muy importante los puntos de vista, tenemos puntos de vista sobre el contenido y puntos de vista sobre el proceso para nuestro comité. Y estas dimensiones que se están trabajando en los diferentes puntos de vista me parecen bien relevantes. Voy a tratar de hacer una exposición que nos permita una visión un poco del proceso que creo que nos puede ayudar bastante. Miren, voy a compartir pantalla. Y si me ayudan, por favor, confirmándome que estamos viendo nuestro calendario de sesiones. Ok, bueno. El calendario de sesiones, pero no es el que yo quería mostrar, es más bien la pestaña de Gantt. Esta última pestañita, en donde en realidad estamos viendo el plan orgánico de trabajo. Entonces, voy a tratar de decirlo breve, económico y bien organizado. Ojalá que sí lo logre. El plan de trabajo es un plan que ha asumido, digamos de alguna manera, dos principios. Un principio de organicidad y un principio de complejidad que sí que pueden ser primos hermanos. Organicidad, porque si nosotros vemos
el año pasado, en realidad de 2019 a 2020, el proceso de construcción de la carta, que inclusive, como yo recuerdo que lo hemos platicado, lo platicábamos con Gerardo Daniel, nuestro secretario técnico, y con las instancias impulsoras de la carta, hablábamos del proceso rumbo a la carta, ¿cierto? Es decir, todavía no era la carta, sino que era toda esa consulta pública, ciudadana. Me gusta esta distinción que hace la doctora Elena, es muy útil. Una consulta en donde participaron tanto los profesionales de la cultura como los ciudadanos de la cultura, que la viven, que la consumen, que la distribuyen, que la conocen, en fin, ¿no? Entonces, en diversos momentos, el que más conocemos todas y todos son precisamente las jornadas. En estas jornadas se recoge una gran cantidad ahí tenemos, digamos, un primer momento de recabación de saberes, de discursos y de narrativas sobre la cultura y los derechos ligados a la vida cultural. Claro, contextuados a San Luis Potosí. Eso también habría que decirlo, ¿no? Ahora, que San Luis Potosí, que sí que tiene una cara urbana, pero sí que tiene una cara de pueblos originarios, en donde hay 6, 7 pueblos originarios con no son los únicos, pero que sí que son 6 o 7, si no mal recuerdo, con una presencia indiscutible en la vida pública, tan amplio así lo digo, en la vida pública de San Luis Potosí. Entonces, este proceso de 2019-2020 se va a convertir, vamos a llamarlo en una metáfora mental, en una estafeta que recogemos nosotros a partir de febrero de 2021. Y nosotros recogemos la estafeta para complementar. De alguna manera lo que estamos haciendo es lo que a la gente de San Luis Potosí le preocupa, lo que le interesa, lo que captura sus apuestas y sus horizontes respecto a derechos culturales, nosotros lo estamos retomando como estafeta para darle un siguiente tratamiento. Este conocimiento teórico que tenemos todas y todos, el conocimiento práctico que tenemos todas y todos, el conocimiento empírico e incluso activista de una gran cantidad de nosotros que estamos en este comité académico. Por eso hemos buscado construir un comité precisamente interdisciplinar, no puros académicos, sino activistas, gestores, creadores, planeadores urbanos incluso, ¿no? Este cuerpo académico lo que hace es tomar la estafeta y pulir, redondear, ir afinando el trabajo. Retomo algo de lo que decía el día de ayer en el grupo de trabajo 2 de Equidad Territorial, Óscar Guerrero. Y nuestro colega Óscar decía, a ver, entonces lo que un poco estoy entendiendo es que también hay un montón de cosas que están en otras cartas por derechos culturales que no precisamente se hablaron ni se recuperaron en las jornadas. ¿Qué hacemos ahí, no? Y entonces decíamos, pues esa es la chamba precisamente del comité académico. También de decir, ok, hay una buena cantidad de cosas que no se hablaron en las mesas, pues por una gran cantidad de motivos, no se hablaron en las mesas, y que el comité académico precisamente tiene insumos de conocimiento, teóricos, prácticos, qué sé yo. Lo voy a resumir más claro. Tiene praxis, ¿cierto? Es decir, el ir y venir entre práctica y teoría, entre empiria y pensamiento, ¿no? Tiene praxis para redondear esos contenidos y decir, claro, la gente de San Luis Potosí opinó y le preocupó tales temas, pero no olvidemos estos otros con los cuales, sin lugar a dudas, se robustece todavía más el contenido de una carta para San Luis Potosí. Y finalmente, ¿por qué habría yo el plan orgánico? Porque si nosotros vemos hacia mayo, del 10 al 28 de mayo que tenemos la conciliación, son las fechas para el proceso de conciliación internacional,
ya decía yo en la sesión pasada que es cuando las oficinas de cultura en UNESCO, nuestras amigas y amigos de UNESCO, retomarán el trabajo del comité académico y a su vez esa estafeta la van a pulir también ellos, adecuando nuestros contenidos con las convenciones internacionales y el bagaje que UNESCO necesita imprimir a una Carta de Derechos Culturales. De manera que hay un proceso que es multiagente, ¿cierto? Es decir, tenemos desde la población local, este cuerpo académico y un nivel internacional con la conciliación que hará UNESCO, que robustece la Carta. Este es uno de las primeras situaciones que quería comentar. Segundo, vamos a recordar que este proceso que estamos llevando, que es orgánico, multiagente y orgánico, como lo acabo de exponer, está buscando tener dos productos. Por un lado, la carta. Y que si ustedes recuerdan en la sesión pasada, lo decía yo, buenas nuevas de que hay carta para San Luis Potosí, hay carta. Pero la carta es un documento enunciativo, y yo concuerdo con la doctora Elena, porque yo así lo veo. La carta lo que hace es que enuncia capacidades. Es una carta de derechos culturales, lo que enuncia es capacidades. Y el segundo producto es el Reglamento Municipal de Cultura y Derechos Culturales de San Luis Potosí, que lo que va a hacer es tender un puente llevando esas capacidades a habilitar facultades. ¿Sí? Es decir, a mí me parece que ahí puede encontrar respuesta a la preocupación completamente entendible y pertinente de la maestra Irma. Estamos totalmente conscientes de manera personal. Puedo decir que he visto en mis manos esos procesos cuando hay un montón de reglamentación y normatividad que no se utiliza, es más que se salta, que se brinca, que groseramente no se toma en cuenta y que nuestras poblaciones vulnerabilizadas, ya sea por su identidad, por su edad o por su condición de vida, no logran avanzar en términos de desigualdad y de inequidad en nuestro país porque esos instrumentos no se usan. Y sin duda es desesperante. Sin duda es lacerante vivirlo. Y más en términos, por ejemplo, de comunidades y de pueblos y de ciudades indígenas. Sin duda alguna. No obstante, habrá que recordar que nuestro proceso va a tener dos caras. Por un lado, la carta, que, repito, enuncia capacidades, y por otro lado, un reglamento que habilita facultades. Y ahí es donde esos son los dientes que la maestra Irma reclama y que tiene a bien reclamar. ¿De acuerdo? Ahora, tendríamos, en términos de un proceso complejo, en donde principio, nada más por enunciar alguna forma de complejidad, en donde principio y fin son lo mismo, o se corresponden o son interdependientes, más bien, no pensamos llevar un proceso de construcción que nos lleve de lo teórico y finalice en la construcción, en la redacción de la carta. Tenemos que ir y venir, y ese es el trabajo que vamos a hacer precisamente aquí. Discutir cuestiones teóricas o conceptuales. A mí sí que me gustaría despojar de ese academicismo el grupo de trabajo y decir, ok, no es como teórico tal, sino digamos, es lo que la reflexión y el entendimiento, a mí me gusta mucho cómo lo pone la doctora Lucía. ¿Qué entendemos? ¿No? Entender, conceptualizar, abstraer, es básicamente, estamos hablando de ese ejercicio teórico, es cómo abstraigo y cómo entiendo qué es la creatividad. Y con ello nos vamos a redactar en la misma sesión. No quiere decir, regreso de nuevo a nuestro plan orgánico. No quiere decir que vamos a estar redactando el 15 y el 29 de abril. No. La idea es que empecemos a redactar ya nuestra carta, porque ese va a ser el ejercicio precisamente de praxis al que llama la maestra Elena Román. Aquí me parece que hay un encuentro claro de coincidencia, de complementariedad de la doctora Elena con la maestra Irma. Por un lado, el llamado
a que esto sea un trabajo práctico. Tenemos que sacar la chamba más importante, que es redactar contenido, pero no podemos saltarnos un proceso de praxis, es decir, de ir y venir de lo que pienso a lo que intencionadamente voy a hacer, y es una carta que enuncia garantías, que enuncia capacidades. A mí me parece que, lejos de encontrar dos expresiones distintas, hay complementariedad entre la necesidad tan pertinente que llama la maestra Irma y el proceso del grupo de trabajo que propone tanto la doctora Elena como la doctora Lucía. Ahora, la idea precisamente coincide mucho con los dos grupos de trabajo previos, con el primero y el segundo de democracia cultural y equidad territorial. Muy a su estilo, cada uno de estos grupos ha decidido sí comenzar por una revisión, digamos, de entendimiento. ¿Qué entiendo por democracia? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al instrumento de investigación cualitativa, nos damos cuenta que la gente habla mucho en democracia, en términos de democracia cultural, habla mucho de inclusión. Y decimos, bueno, ahí ya hay un código, inclusión. Pero podemos pensar que ese código se desdoble en una nueva codificación. ¿Qué quiere decir inclusión en términos de democracia? Y de entrada a nosotros nos dice dos cosas. Una, equidad, y la otra, igualdad. Y son universos distintos. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Entonces el grupo de trabajo dice, ¿saben qué? Sí necesitamos definir qué es equidad y qué es igualdad. Y ojo, entonces, ¿cómo redactamos la carta? ¿Cierto? Entonces yo creo que aquí estamos en coincidencias. Me parece que es justo el trabajo que hay que hacer, que ir diciendo, a ver, ¿cómo entiendo esto y cómo desagrego este primer saque del grupo motor, que son los instrumentos de investigación cualitativa? Y digo, a ver, uno, estas categorías funcionan, hay que chambearlas, pero hay que desmenuzarlas todavía más, tal vez, ¿no? Segundo, hay que complementarlas con todo lo que la gente no dijo y que nuestra carta debería de tener para que, como dice la maestra Irma, a ver, la carta perfila también una intencionalidad sociopolítica, ¿no? Entonces, que sí que lo que sea termine siendo una carta útil a la gente de San Luis Potosí a mí me gustó como lo dijo mucho ella, para la defensa de los derechos culturales, no solamente enunciarlos, sino tener herramientas que nos sirvan para nombrar nuestros derechos y defenderlos. Eso la carta lo va a hacer en la medida en la que pasemos por ese tipo de discusiones, me parece a mí. De manera que finalizaría yo con esta idea. En la sesión, yo estoy trabajando en se lo propuse de hecho ayer a Gerardo y a Clarita, estoy trabajando en un tipo de mapa comparativo de cómo están organizadas las otras cartas que están en el librero multimedia que les compartimos. Roma, México, Mérida, ¿cierto? La declaratoria de Zapopan, para que nosotros podamos ir definiendo ya un esquema, por lo menos un esqueleto, por lo menos un primer saque de cómo estaría organizada, y eso que nos puede ir ayudando ya a ir redactando y que podamos ir diciendo, oigan, ¿saben qué? Lo que estamos hablando más bien no será del apartado que le corresponde a democracia cultural. Pues entonces redactémoslo, no hay bronca, pero pasémoslo un poco hacia allá, y que ese tipo de esqueleto de cómo está organizada la carta nos pueda ayudar a nosotros a esa praxis que llama la maestra, la doctora Elena. Ir y venir entre lo que pienso y entre mi experticia para empezar ya a redactar. Bueno, ahí lo dejaría, me gustaría escucharlas. Dejo de compartir pantalla y espero no haber tomado la palabra mucho, una disculpa. Adelante, quien guste, quien guste. Adelante, doctora Lucía, perdón. Sí, es que era precisamente lo que estaba hace rato tratando de decir, o sea, es como estamos trabajando con cuestiones cualitativas, entonces cada uno podemos entender cosas distintas. Por eso decía yo, entiendo muy bien lo que dice la maestra Elena, o sea, tenemos que homogenizarnos y decir, esto es, ¿no? O sea, yo entiendo esto, tú que entiendes, y decir, ahora sí, estamos trabajando como esto. Y sí, o sea, efectivamente, como lo dice Álvaro, es que tenemos que nosotros como equipo de trabajo tener una idea
específica, ¿no? Y a partir de aquí, pues trabajar, como decía la maestra Irma. Entonces, más bien coincido muy bien con lo que dices. Finalmente tenemos que homogenizarnos para poder empezar a trabajar desde un punto igual y no desde cada quien desde su punto, ¿no? De cómo lo entiende. Entonces, pues sí, coincido muy bien con lo que dijo Álvaro. Porque incluso, fíjense, ayer revisábamos muy brevemente la Carta de Mérida con el grupo de trabajo 2 y veíamos que la Carta de Mérida, por ejemplo, no es una falla de la Carta, solo nos servía a nosotros para pensar nuestro trabajo. La Carta de Mérida, por ejemplo, habla sobre la sociabilidad en términos de los derechos culturales y decíamos, pues sí, pero ¿qué es sociabilidad? Es decir, inclusive al momento de redactar la carta, sin duda nos vamos a tener que enfrentar a una dilucidación sobre qué entendemos por una diversidad de situaciones que van a estar redactadas en la carta. Me faltaba decir algo que señaló también la doctora Elena. Sí, es ciertamente este grupo ha tenido dificultad de encontrar a sus 5 miembros al mismo tiempo, pero no lo vemos como una situación problemática. Uno, porque entendemos que realmente, y tampoco sé que tampoco la doctora Elena lo ve como problemático, sino que sí la duda es, bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo chambeamos, no? Nosotros consideramos que esto era un poquito natural, dada los perfiles de cada una de ustedes, porque tienen un montón de responsabilidades y un montón de trabajo. Vaya, la maestra Jennifer y el doctor Alejandro no están aquí precisamente porque están atendiendo trabajo, ¿no? De manera que sí que teníamos claro que esto podía pasar y por ello es que les hemos insistido en que este horario puede modificarse, por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos decir, ¿saben qué? Proponemos al grupo de trabajo comenzar, vamos a suponer, a las 5:30 y en vez de terminar a las 7, terminamos 7:30. O empezamos 5:30, terminamos a las 7 y retomamos trabajos durante la semana a través de WhatsApp, nos mandamos audios o vamos abriendo, a ver, por ejemplo, el grupo de trabajo 1 decidió abrir un tipo de wiki documento en su subcarpeta del Drive y ahí en la semana como podamos, todos vamos a ir llenando ese documento. De manera que sientan en total libertad de decir, Álvaro, Felipe, Clarita, no nos está funcionando este horario, parece que el grupo no está jalando al mismo ritmo, pensemos nuevas posibilidades y nuevas formas. Yo se los he comentado, si alguien por ahí dice, oigan, yo quiero reunirme el sábado a mediodía, 1 hora, pues adelante, el sábado a mediodía, 1 hora nos reunimos, quien pueda. Y con eso vamos avanzando en los trabajos. De manera que eso también está abierto, por favor, tengan total libertad de reconfigurar el grupo de trabajo, ¿vale? ¿Cómo ves, doctora Elena? ¿Cómo ves esto que hemos comentado la doctora Lucía, tu servidor? Muy bien, te agradezco como el trabajo de integración, ¿no? De cómo vamos. Te agradezco también mucho, me parece muy pertinente que es necesario estarlo colocando como al inicio de las sesiones, de hacia dónde la carta, en términos de una enunciación de capacidades y no en términos de un reglamento, ¿no? Y creo que eso sí hay que hacer una distinción fundamental. Y entonces, bueno, yo insisto, propondría lo siguiente, porque bueno, también es cierto que tenemos que ver cómo logramos llegar con cierto trabajo realizado, o cómo, ¿no? O sea, cómo logramos accionar, ¿no? Y empezar ya, como bien dices, que ahora también me queda claro de que en estas sesiones vamos a empezar a redactar, ¿no? O sea, bueno, ¿y ahora qué? Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? Ay, ¿no? Redactar. Entonces, me regreso nuevamente a mi propuesta, creo que yo sugeriría que pudiéramos en la medida de lo posible, me queda claro, ¿no? En la medida de lo posible, traer esta aproximación de creatividad en términos de capacidades, o sea, creo que también ahí ya estamos teniendo ciertas coincidencias, o sea, la creatividad desde la
capacidad, una mirada pues más amplia, ¿no? Que entienda la capacidad como, que diga la creatividad como, ay, voy a cerrar mi video porque que el internet inestable, entonces que me escuchen. ¿Ya me están escuchando bien? Perfectamente, Muchas sí, gracias. adelante, no hay ningún problema, adelante. Eso, y a lo mejor ahí, pues que cada quien pueda empezar a relacionar ese posicionamiento con los 26 códigos que muy bien trabajaron pues Felipe y su equipo, y creo que eso también nos va a permitir un poco de desde estos posicionamientos cuáles de esos 26 códigos pudieran estar en el marco de este ejercicio de fomento a la creatividad, o que a lo mejor pudieran estar yendo a otro tipo de discusiones. Insisto, yo vi muchísimo de democracia cultural, o sea, de participar en el ámbito de las decisiones, ¿no? Y por el otro lado, ay, se me acaba de ir la idea, perdonen. Y por el otro lado, así, otros que ahí yo creo que Álvaro, Clara y Felipe, ustedes nos pueden coachar muy bien de qué sí entra y qué no entra, ¿no? En este ejercicio te digo que yo veo mucho vinculado a los profesionales, a su derecho al trabajo, a su derecho a que se incentiven las industrias creativas. Entonces, creo que ahí yo, en el caso muy particular de mi cuestionamiento, es si eso para ustedes es factible que tenga que estar adentro de la carta, o están en otra dimensión, digamos, que creo que me parece más en términos incluso hasta de facultades para habilitar el ejercicio de derechos, ¿no? Y pues algún otro posicionamiento que uno crea adecuado, ¿no? Como este que yo les propongo de gobernanza y de Meyerich, que pues con gusto yo la siguiente sesión lo podré traer más vinculado a la parte de los 26 códigos. Y bueno, y diciendo también que en mi caso sería muy porque bueno, asumí la responsabilidad de estar aquí con ustedes, y pues ya, ¿no? Ay, o sea, ya la asumí. Ya no otras como mi otro hijo. Para mí sería muy pertinente, si la modificamos a las 5:30, o que en su defecto, pues me permitan llegar a las 5:30. Sé que las agendas son terribles y me parece también difícil damos miras a que pues me gusta participar. Se nos, Y yo la verdad sí sugeriría, y yo creo que ahí sido mucho con Irra, ¿ya me escuchan? ahorita ya, ahora ya, sí. Se nos fue Y por un bueno, ya voy a momentito. volver a cerrar mi cámara. Yo Adelante. sugeriría y coincido mucho con Irma, y más bien es por un cuestionamiento al campo cultural o artístico, como le queramos llamar. Es que ahí sí, por ejemplo, yo pensaría que la carta no tendría no, o sea, leyendo la carta de Mérida, leyendo la carta que pusieron de Barcelona, bueno, sobre todo la de Mérida, son cartas que no dicen nada, ¿sabes? O sea, es de, ¿y esto con qué se come? Y ahí coincido plenamente con Irma, ¿no? O sea, pues, ¿y con qué se come esto? Y yo la verdad, si a mí me preguntan, es que mi guía va a ser la Carta de los Derechos de los usuarios del sector salud. O sea, tú tienes derecho a recibir información clara. Ah, muchas gracias. Todos los terrenales entendemos eso, sí, todos los terrenales entendemos eso, ¿no? O sea, tú tienes derecho a que cuando llegues con un proyecto cultural se te dé financiamiento. Ay, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Tú tienes derecho a que si tienes un espacio de producción artística, nadie te lo pueda clausurar. Ay, bendito sea, ¿saben? O sea, si a mí me preguntan, es que yo sugeriría que más bien nuestra guía sea las cartas de derechos de otros espacios que son pues menos cocoguacheros. O sea, ahí, por eso digo que yo no veo la distinción entre lo teórico y lo práctico, sino que nuestra labor es
eso arroparlo desde un lenguaje especializado, pero tiene que bajar a un indicador que todo mundo entienda. Y de verdad, en serio, uno lee la Carta de los Derechos Culturales de Mérida y yo digo, pues le ha de entender ni Ivonne ni Lucina Jiménez, porque pues yo cómo llego con el funcionario a decirle que aquí está mi carta, ¿no? Pero pues leo la del sector salud y digo, no, pues yo ahí sí te entiendo. Yo como usuaria del sector salud, pues te entiendo cuál es mi carta de derechos. Pienso, ¿no? Perdón, pero es que en serio, o sea, y ahí es, y no soy contradictoria en lo que estoy, mi fundamento ateo, sino lo que quiero decir es que nuestra labor es esa, ¿no? O sea, labor es esa, es cómo lo bajamos a un indicador operable, yo le digo de piso, ¿no? O sea, de piso donde cualquiera entienda esa dimensión, ¿no? O sea, tú tienes derecho a que si pones un huerto en tu casa, nadie te lo pueda quitar, ¿no? Tú tienes derecho a que si quieres hacer, ay, sí, que si quieres hacer un concierto en tu hogar con tu marido que es músico, pues nadie te puede venir a clausurar. Cosas así, ¿no? Ay, digo yo. Perdón, es que ya la verdad me ha pasado tanto en esta vida que mejor me río, no es por ustedes, en serio. Si les contara mis historias, dirían que qué hago aquí, pero bueno, así es la vida, bye. No, genial, genial de escucharte, doctora. Eh, Quería comentar a propósito que sí consideremos que son, vaya, tenemos estos dos productos que son distintos. La carta que enuncia capacidades, por lo menos yo así lo veo, pueden diferir de mí, pero la carta que enuncia capacidades y un reglamento que habilita facultades. Pero sin no olvidar que nuestra carta va a nutrir la exposición de motivos del reglamento y que esa es una, a ver, además de todo eso, es una, no sé cómo decirlo, pero sí que es algo que no hemos visto en ningún otro proceso de construcción de carta o de algunos otros procesos políticos y culturales en los que hemos participado y que es altamente deseable y sucederá así, ¿no? Entonces, la redacción de nuestra carta que enuncia capacidades, ojalá que siempre tengamos en la mirada que va a justificar un reglamento municipal que habilita facultades, atribuciones, responsabilidades, órganos, qué sé yo, ¿no? Fíjense que a ver, antes, discúlpenme, doctora Lucía, no sé si quiera comentar algo al respecto. Adelante, por favor. ¿Todo bien? Va. Fíjense que yo recuerdo, según como quedó en mí las palabras de la doctora Elena, la pregunta con la que inició es, ¿qué entendemos desde nuestros espacios? ¿Qué es creatividad? Es decir, que su invitación no era académica, ¿no? Es decir, no es como, la pregunta no fue, ¿cómo define la escuela francesa del siglo XX qué es creatividad? ¿Cierto? Me parece que la pregunta es todavía muy vigente para Jennifer, para Alejandro, para Irma, ¿no? Pues sí podemos llegar con un despeje personal desde mi ámbito de trabajo y de estudio. A ver, a mí me parece desde el ámbito de la doctora Lucía, en términos de neurociencias, pues yo diría, güey, eso está fabuloso, me encantaría escucharlo, o sea, me encantaría escucharlo. Puesto muy coloquial o muy académico como ella quiera, como sea su estilo, pero sí que me encantaría escuchar, visto desde una perspectiva ¿no? De biociencias, cómo se percibe el tema de la creatividad. Entonces, yo creo que la pregunta, pues, todavía es muy vigente para los trabajos de la siguiente sesión, que sería, ¿qué entendemos desde nuestros espacios o puede ser desde mi práctica, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es creatividad? Y me parece que puede ser muy útil. Ahora, he ido tratando de recoger algunas como palabras clave, no sé si así decirles, pero como estas concentradores
que sí me parece que son muy buenos para la discusión del grupo de trabajo. Por ejemplo, inicial, la que ya hemos dicho, creatividad, ¿no? Aquella sobre derechos culturales, es decir, ¿qué son derechos culturales? Sí que todavía me parece, no me parece ocioso, ¿no? Meternos a qué es un derecho cultural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos culturales, irremediablemente terminamos a veces hablando de otras formas en que la ciudadanía cobra garantías. Ciudadanía económica, ciudadanía civil, ciudadanía política, ¿cierto? Ciudadanía territorial. De manera que, ¿qué sería aquello que es meramente derecho cultural o derechos, perdón, garantías, digámoslo? ¿Qué son las garantías culturales? Sí me parece que es a mí me llama la atención y me encantaría que en la medida de lo posible eso pudiera ser discutido. Tercero, la distinción sobre los profesionales del campo artístico con aquellos sobre la ciudadanía. Me parece muy interesante, me parece una provocación interesante porque cuando un ciudadano, a ver, tan solo pienso en esto, en las propias narrativas de las jornadas, ¿no? Cuando un ciudadano quiere inmiscuirse en una cuestión artística, para mucha gente una barrera de alguna manera es la infraestructura con la que puede contar para esa actividad artística. Y ligado a ella está la de los propios presupuestos. Entonces, sí que a mí me parece que a veces el ciudadano común, en su intención de participar de la vida cultural, sí que se le pueden venir las cuestiones sobre, bueno, y los presupuestos y las infraestructuras, ¿cierto? Es decir, todavía no es un profesional de la cultura, pero sí que me parece se le erigen estos desafíos que un profesional de la cultura sí enfrenta cotidianamente. Entonces, sí creo que debería de ser esto discutido en el grupo de trabajo, porque ciertamente hay una gran cantidad de expresiones en el instrumento de investigación cualitativa que va por esa vía, por la de decir, queremos participar de los presupuestos, queremos que la infraestructura esté disponible, en fin, ¿no? Qué sé yo. Y en términos, lo relacionaba incluso en términos como de precisamente las cuestiones de gobernanza, específicamente en cuestiones de procesos multiactorales. Yo les invitaría, si tienen oportunidad, de que no dejen pasar mucho tiempo y vayan por favor no que lo tengan que hacer ahorita, pero en estos días, sí que entren por favor a laculturaesunderecho.org, jornada 3, que es donde está, digamos, los decires en vivo, ¿no? De lo que ocurrió en los videodiálogos. Y en los videodiálogos también hay una serie de contenidos bien interesantes al respecto. Miren, yo más o menos les comento cómo yo lo he visto. Tenemos aportaciones, por ejemplo, como las de Horacio Franco, que en estos videodiálogos dice, el arte sí que debería ser visto como un bastión dentro de cadenas productivas, no solamente económicas, sino también cadenas productivas como el de la educación. Entonces, ahí estamos, me parece, un poco entre la economía y la cultura, un poco entre los profesionales de la comunicación y el ciudadano común, digamos, ¿no? Fran Illich, por ejemplo, Fran Illich habla un montón de experiencias de autogestión y de independencia del sector cultural, distinto a Horacio Franco. Hay otros, por ejemplo, que hablan sobre lo importante que debe de ser para el sector cultural involucrarse en los presupuestos locales, estatales y federales para promover incentivos fiscales. Otros de ellos hablan sobre que en estas cadenas de valor, que realmente la cadena que la cultura y la vida cultural
las expresiones concretas de la cultura, están desligadas más bien de las cadenas de valor y por lo tanto habría que vincularlas. Y en esa vinculación habría que encontrar a la inversión privada. Entonces, si se dan ustedes cuenta, en estos videodiálogos ya tenemos 3 frentes distintos. Los presupuestos gubernamentales, o la autogestión y la independencia, o recurrir a la inversión privada. A mí esto me habla de un escenario que sí, digamos, en términos macro, se puede ver desde gobernanza multiactoral. Es decir, no la carta tendría que estarse metiendo en una discusión y enunciar este rejuego de múltiples actores en donde pueda haber capacidades desde el gobierno, desde la iniciativa privada, desde la autogestión y la independencia. Es decir, sí que creo que ahí hay un tema bien interesante sobre los profesionales de la cultura y el ciudadano, porque creo que hay fronteras porosas entre ellos. Ahí yo lo dejaría. O sea, casi nada, es como mucha chamba, ¿no? Sí, pues es que mira, es que esas discusiones son las que están ahorita presentes en No Vivimos del Aplauso, en MOCAM. O sea, nosotros tenemos que ser muy, como equipo de trabajo, la verdad, muy rigurosos, o sea, muy rigurosos. Y de ahí entiendo, insisto, como la pertinencia de la heterogeneidad de los espacios, ¿no? O sea, no solamente es gente del campo del arte, o sea, es gente del campo de la ciencia, del medio ambiente, de, pues, digamos, lo que tiene que ver con comunidades indígenas que tienen en sí mismo una serie de producciones de modelos simbólicos que atraviesan muchas otras cosas y no solamente una perspectiva filosófica del arte. Entonces, yo creo que también ahí nuestra gran labor, por eso insisto en esto de, pues, ¿qué entendemos por creatividad? Porque ahí es donde, bueno, por creatividad y por derechos culturales, ahora también que lo enuncias, porque ahí es donde podemos, me parece, tener varias posibilidades. O es una carta, como ustedes lo han enunciado, de visitantes y habitantes, ¿no? Ojo, más allá de que uno sea profesional o no, o sea, tú como habitante de aquí tienes una carta de... A mí me funciona mucho, insisto, como esto ponerlo en otro espacio que puede ser más visible para nuestra cotidianidad de ciudadanas y es, insisto, como el sector salud, ¿no? O sea, yo tengo derecho a la salud. No soy médica, pero tengo derecho a la salud, ¿no? Tampoco soy una que utilice medicina tradicional, pero pues tengo derecho a la salud. Y eso no implica que yo no tenga, insisto, toda una serie de derechos en el marco de una carta donde yo tengo, pues me tienen que respetar mi diversidad al momento de acceder a la salud, me tienen que hablar pues bien, no me tienen que discriminar por género, ¿no? Yo digo, está perfecto, pero estoy casi segura que está la carta, pues de los profesionales de la salud, ¿no? Donde ellos pues también tienen que ser, tratados en el marco de las instituciones, quiero pensar, y en el marco de los pacientes, o sea, tú no puedes llegar y maltratar al otro pobre, ¿no? O a la otra, a la médica. Entonces, ahí creo que entonces en ese camino sea o que abordemos en términos generales de visitantes y habitantes como ciudadano, más allá de tu profesión en el marco no de todo lo que involucra el campo cultural, que es artes, medio ambiente, ciencia y tecnología, medios de comunicación, deporte, moda, gastronomía, o sea, ¿no? Está muy bonito lo que dijo Horacio Franco, pero pues Horacio Franco es un pedacito así, ¿no?
y conozco a Horacio Franco, ese es un pedacito así. Y entonces hacemos esas generalidades donde de alguna u otra forma pudieran estar algunos toques, digamos, de también en la carta la obligatoriedad del Estado para que haya estos medios de transmisión sólidos, ¿no? Que es, les digo, como lo que menciona Meyerbeer, o sea, y los medios de transmisión involucran, pues también a todos los profesionales, ¿no? O sea, es decir, si yo no tengo múltiples radios, múltiples teatros, múltiples casas de cultura, múltiples canchas, múltiples maneras de posibilidad de tener heterogeneidad de seleccionar mi vestimenta, pues es que es obvio que no voy a tener capacidad de nada. O diferenciamos y entonces hacemos este ejercicio para visitantes y por el otro lado para un sector profesional, que ahí también déjame decirte, Álvaro, y de seguro tú lo sabes, pues es que está la recomendación de la condición social del artista en la UNESCO desde los 80 que se viene discutiendo y sí aparece una obligatoriedad o un llamamiento al Estado, ¿no? Pues con respecto a lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sector y con cosas laborales. Pero, pues insisto, no lo sé, o sea, eso habrá también que ponerlo en la mesa para que ahí tengamos los apuntes. Pero a mí si me preguntas, o sea, y vuelvo a insistir, yo siendo parte del sector del campo artístico, es que yo creo que nos confundimos con las peras y con los huevos, o sea, sí, o sea, o sea, eres un profesional del ámbito artístico, pero cuando hablamos de derechos culturales hablamos de la ciudadana, o sea, de la ciudadana. Entonces ahí, o sea, ¿no? ¿Y la ciudadana tiene derecho a usar los espacios públicos? Sí. No va a tener derecho a o sea, es como si yo estuviera exigiendo derecho que me paguen por ser paciente. No, pues no, o sea, yo no tengo derecho a eso. Sí tengo derecho a que tenga hospitales, tenga información adecuada, tenga espacios de protección de mi salud, tenga información, tenga acceso a bla, bla. Ese es mi derecho, ¿no? Y los médicos tendrán su derecho a... Entonces, bueno, pero sí es una discusión, Álvaro, muy, ¿sabes? O sea, yo diría como muy de tripa, ¿sabes? O sea, es como ahorita todo está tan así de que todo es de tripa, entonces no les puedes decir a los del sector artístico que pues es que sus demandas no tienen mucho sentido a veces, ¿no? O sea, y cierro diciendo, están demandando que no tienen derecho a la salud y yo es que sí tienen, o sea, es decir, en términos de derechos, adivínate que si tú te lees la ley de la seguridad social, sí tienes derecho. ¿Y sabes qué? ¿Quién viola ese derecho? Tú mismo, porque tú eres tu propio patrón, porque tú eres prestador de servicios. Y ahí entonces hay una cosa así y ahora ya quieren, bueno, ya, perdón, es otra discusión, pero pues sí, creo que ustedes también nos tienen que dar, pues, ¿qué puede ser lo más factible para arropar, pues, estas dos miradas? Porque también entiendo que pues ustedes hicieron un compromiso con este ejercicio de diálogo y pues me va a quedar claro que si ese compromiso no está y no aparece el sector productivo de estas cadenas de valor en el marco de esa carta, pues no sé también, ¿no? ¿Qué pueda suceder? Ustedes, porque viven allá, a mí la verdad es que alguien que me pregunte, yo diré, pues, él me dijo eso. Ay, sí. Yo no digo que yo no. Bueno, ya. Claro, de acuerdo. Muy bien. Me parece que es un proceso que tiene que irse definiendo en nuestras sesiones. Sin duda, en mi perspectiva, la carta tiene que cumplir para la dimensión de la ciudadanía en general. Pero creo que aquí es como digo, la construcción en este proceso de sesiones, que ustedes que tienen mucho más conocimiento que este grupo motor, podrían decir, miren, yo creo que sí podríamos incluir un inciso, un numeral, qué sé yo, que sí que le dé, a ver, pensaba yo en esto, la carta tendrá
fuerza en la medida en la que la vinculemos también con otros instrumentos normativos de San Luis Potosí. De manera que si hay algún puente, si hay en un enunciado un puente que se pueda atender con las cuestiones de seguridad social, por ejemplo, ya vamos a suponer, el sector cultural ya no solamente tiene leyes de seguridad social con las cuales enunciar sus derechos y hacerlos valer, sino que aparte, mira, y entra también, está este otro genial anexo que está en la Carta de Derechos, ¿no?, de la ciudad, y que si bien no habla precisamente, hace más fuerza todavía para nuestras demandas, ¿sí? De alguna manera como que pensemos que la carta, me parece que contemporáneamente una carta de derechos cobra mayor fuerza mientras más dialogue con otros instrumentos normativos, ¿no? Aunque su énfasis no sea ese. Y ahí es donde la experticia de ustedes nos puede decir muy bien por dónde podría ir. Bueno, son las 10 minutitos para que terminemos nuestra sesión. ¿Quieren comentar algo más, doctoras? ¿O quieren que vayamos perfilando los contenidos de la siguiente sesión? ¿Qué prefieren? ¿Perfilamos contenido de la siguiente sesión? Ok, bien. Está en mi responsabilidad comunicar estos acuerdos con los que perfilemos la siguiente sesión a la maestra Irma, a la maestra Jennifer y al doctor Alejandro, que nos encontraron en nuestra reunión virtual. De manera que déjenme esa chamba a mí, pero con toda libertad, quienes aquí nos encontramos propongamos los contenidos de la siguiente reunión. ¿Alguna de ustedes desea hacerlo? Es decir, enunciar como qué orden quisieran que lleváramos la sesión que viene. Ay, pues a ver, ahí voy yo otra vez. Adelante, adelante. Pues como lo había sugerido anteriormente, me parece que pudiera ser pertinente empezar con una aproximación de cada una de nuestras miradas sobre fomento a la creatividad o creatividad, ¿no? Incluso la palabra fomento también pudiera estar en cierto momento de discusión. Lo otro, quien lo decida, ¿no? Obviamente también en el marco de la libertad de participar en estas apuestas es pues la perspectiva que se tiene de derechos culturales. Pensaría, y no sé si nos dé tiempo, pero yo creo pertinente que una vez teniendo estas dos posicionamientos, pudiéramos estar proponiendo su vinculación con los 26 códigos que están en el documento de PDF. Y pues pensaría que pues con eso avanzaremos mucho, ¿no? Y bueno, quedaría un poco en el marco del diálogo esta apuesta con los profesionales, ¿no? O sea, cómo lograr, creo que ahí Álvaro, pues eso sí no hay que olvidarlo, cómo lograr tejer sentido con ellos, sea de manera muy implícita o muy explícita, porque sí creo, insisto, que si hay una carta de derechos, automáticamente hay un proceso dialógico con aquel actora que te va a proveer de esos derechos, ¿no? Pero bueno, posiblemente sería necesaria hacer esa explicación. Y yo también sugeriría, Álvaro, que si todo el tiempo pudieras como estarnos, o al menos a mí, digamos, siempre que lo digas por mí y mi incapacidad en muchas cosas, recordando esto, ¿no? O sea, que estamos en el marco de construir un documento enunciativo de capacidades que después tendrá su diálogo con este reglamento y esto también último que acabas de decir, que tiene que dialogar con otros marcos normativos, ¿no? Así es. Y no sé hasta dónde, pues también sé que ya está el librero, pero ustedes de San Luis,
si pudieran puntualizar específicamente qué instrumentos normativos creen que con los cuales también se dialoga. O sea, están los internacionales, ¿no? O sea, Agenda 21, pero Sí. yo no sé, por ejemplo, si en San Luis está algo vinculado con espacios culturales, algo con fomento. Bueno, como ustedes saben, aquí ya tenemos nuestra discusión con la de fomento a la creatividad, tenemos el de memoria oral, o sea, es decir, nosotros tenemos unos cuerpos normativos muy de actualidad, digamos, que se acaban de aprobar no hace mucho, pero la verdad desconozco si en San Luis ha habido este tipo también de configuraciones, ¿no? Para tenerlos muy claro, y si no saber que pues simplemente son los marcos internacionales de Agenda 2030, de Agenda 21, de la Declaración de Friburgo, y Exacto. bla, a mí eso lo pediría como una necesidad para suplantar, para poder dejar mi ignorancia a un lado. Eso propondría yo, no sé, la doctora Suara, si estuviera de acuerdo o si le parece viable, pues también colocar otra posibilidad, ¿no? Perfecto. Apuntado todo. Adelante, doctora Lucía. En realidad, no, creo que está bastante bien, como dice la doctora Elena, y considero bastante pertinente la secuencia que ella indica. Entonces, por mi parte, todo bien. Ujú. Excelente. Padre, padre. Iba a comentar, cierto, a propósito del librero multimedia, que cualquier otro documento que por ahí se nos atraviese y que creamos que es muy pertinente, que es atractivo, que a nosotros nos ha despertado un montón de cosas, como los que nos compartió hoy la doctora Elena, ustedes pueden también adjuntarlos en la subcarpeta de nuestro grupo de trabajo. No es obligatorio, si lo compartimos por aquí, pues también por aquí está muy bueno, pero si lo podemos subir, sí, justamente, doctora Elena, si lo podemos subir a la carpeta, buenísimo, para que también nuestra carpetita se vaya engrosando con insumos, para quien libremente los quiera ya consultar. Yo sin duda lo haré, me parecieron muy interesantes. Por ahí hay otro texto de Íñiguez Rueda y Subirats, en ese caso con Kim Brugué, también un poco sobre cuestiones de gobernanza, y si creo que puede ser interesante, lo subo. Creo que puede aportarnos cosas muy interesantes también, y coincidimos en muchas perspectivas. Bueno, pues creo que aquí, haciendo un pequeño resumen, es todo. Me gustaría que la doctora Lucía nos apoyara a cerrar la sesión con sentipensares sobre nuestra sesión de hoy, cómo me sentí, cómo la vi, así que cómo la vi, y con eso irnos despidiendo. Dos minutitos, un minutito, lo que guste, adelante. Claro. Bueno, en realidad fue para mí muy enriquecedor porque he de confesar que la parte de la investigación quali no estoy como tan cercana a ella. Pero para fines de lo que se está realizando ahorita, creo que me voy muy enriquecida porque el contacto con precisamente estos expertos, ¿verdad?, que me han brindado ustedes, con los cuales puedo estar conviviendo, como la doctora Elena y la doctora Irma, me permite a mí ampliar, ¿no?, mi mente en muchos sentidos, y esto está muy interesante para mí. Realmente es como muy emocionante porque creo que evolucionando en ese sentido más social. Luego uno en la parte académica que está muy cerca de las ciencias duras, luego se vuelve un poco rígido en ciertas cosas. Entonces, los aportes de la doctora Elena, por ejemplo, lo que nos estaba comentando ahora de el autor que ella planteó, Meyerfish, me parece que es lo que ella... entonces es en realidad información muy buena que me va a permitir entonces integrarme mucho mejor a este grupo, en el sentido de tratar de modificar como la parte de procesamiento de información que luego uno va desarrollando, ¿no? Entonces, y definitivamente esto, ¿no? Se me hizo muy enriquecedor
el planteamiento de la doctora Elena y luego la doctora Irma, bueno, la maestra Irma, cómo lo iba de alguna forma planteando. Y creo que finalmente pues son lo que yo mencionaba hace rato, era como, pues es que son las dos cosas a la vez, ¿no? Es amalgamar estos dos polos, por así decirlo, que no son polos realmente, como decía la doctora Elena, pues es que no es que sean cosas distintas, como ella decía, su referencia a la Carta de los Derechos de los Pacientes, entonces creo que nos vamos entendiendo en ciertos conceptos, en ciertas ideas, y finalmente eso es lo que necesitamos hacer para poder culminar entonces con este instrumento tan valioso que tenemos en nuestras manos y que finalmente, bueno, logre quedar bien planteado, bien fundamentado y bueno, llevarlo a cabo. Esto, ¡ay, qué bonito! Y bueno, muchas gracias. La visita de las 7. Es niña. Es niño, es un xoloescuintle peludo. Qué bonito. Ya les platicaré más. Doctora Lucía, muchas gracias. Me parece que es un cierre muy, muy, muy pertinente, muy adecuado para nuestra sesión. Si la doctora Elena no desea contribuir con algo más, o el doctor Felipe o Clarita, si les parece bien, cerraríamos con esto nuestra sesión. Yo sí, o sea, Sí, yo adelante. en esta cosa de sentires, decirles que siempre me abruma mi carácter. O sea, siempre me pasa lo mismo. Entonces, bueno, les pido múltiple comprensión. Yo creo que es un defecto de fábrica y de formación, entonces, soy muy parlanchina, la verdad. Entonces, también te pido ahí, Álvaro, que hazme así porque si no, Entonces, bueno, eso, a veces me abrumo, la verdad, yo me abrumo de mí misma, pero bueno, agradezco también las certezas que nos brindaste ahorita, Álvaro, en el sentido, insisto, como de esta cosa operativa, que creo que también la necesitamos. Pues a la doctora Suara me parece fundamental que esté aquí, creo que ella puede ayudarnos mucho, ¿no? Como a dar piso de pronto a los vicios que tenemos o que tengo yo del campo artístico en muchos sentidos. Y pues decirles que también amo a los perros, tengo 2 perritos. He salvado como a 27, les he conseguido casa como 27, pero desde que tengo hijos ya no puedo salvar a más perros. Entonces, bueno, pues por lo que veo aquí somos acá fanes perrunos. A Felipe le agradezco muchísimo el trabajo, la verdad es que es un gran documento, o sea, lo leí varias veces, la verdad es que lo tengo que seguir leyendo y hacer ahí como mis relaciones porque es muy arduo el trabajo, la verdad. Agradecer muchísimo todo esto que han hecho y que ahí vamos por buena ruta si asumimos como la responsabilidad que creo que todos estamos aquí de que esto puede decir algo y pueda ser operativo, ¿no? Creo que ese es nuestro mayor reto. Y pues un compromiso, la verdad es que siento como un compromiso, a veces que me abruma la verdad, pero creo que los que estamos aquí nos encantan esas alusiones. Así es, esas emociones fuertes. Muy bien, muchas gracias a ambas por su asistencia. Agradecemos también a la maestra Irma y a la maestra Jennifer y al doctor Alejandro, quienes también con mucho interés siguen las discusiones de nuestro grupo y que también, bueno, nos han avisado cómo están sus agendas. Gracias. Resta decir que en el grupo voy a ir dándoles a conocer algunos avances sobre cómo vamos. Y prontamente también hacer llegar sus convocatorias para nuestra sesión de la semana que viene. Les mando un fuerte abrazo, Doc Felipe, Clarita, un fuerte abrazo. Ay, ahí la compañía también con la doctora Elena, un abrazo, que dice, ya vamos a cenar, mamá. que estén muy bien. Gracias por su asistencia, fue un honor tener esta segunda sesión de nuestro grupo de trabajo. Un abrazo. Igualmente, bye.
Adiós, descansen. Yay.